El día de hoy vamos a comenzar con una clase que que tiene como título la tabla periódica de los elementos. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? ¿Con qué meta lo estamos haciendo? Conocer qué es la tabla periódica de los elementos. Generalmente cuando pensamos en una tabla, pensamos en una tabla de madera o de cualquier material, pero en fin, una tabla. En este caso vamos a hablar específicamente de lo que es la tabla periódica de los elementos. ¿Qué elementos? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de elementos que conocemos comúnmente en nuestro día a día. No estamos hablando de fuego, no estamos hablando del elemento aire, estamos hablando de elementos que se encuentran en el planeta Tierra. En este caso vamos a hablar de elementos como por ejemplo la tabla, el oro, la plata, el zinc o el mercurio. Son elementos que encontramos en nuestra vida común. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de dónde los vamos a encontrar o dónde se ubican o por qué se ubican ahí. Hay un personaje que es muy importante, conocido como Dmitri Mendeleev. Este personaje marcó una era en la historia de la tabla periódica. Entonces, Dmitri Mendeleev es el padre de todas estas cadenas de elementos de la tabla periódica. Él vino y dijo y dedujo que en algún momento de la historia íbamos a encontrar un elemento llamado hidrógeno y que se iba a encontrar en el primer lugar de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros le damos un lugar a los elementos, quiere decir que nosotros sabemos cuáles son las características o cualidades de este elemento. Las características se las ordenó según sus variaciones periódicas, como por ejemplo su masa atómica, que fue la base que él utilizó. La masa atómica es la cantidad de masa que tiene cada uno de los elementos. Para este caso, Dmitri Mendeleev creó una ley conocida como la ley periódica. Esta ley periódica fue la primera ley creada durante esta época. Esta ley dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos van a variar periódicamente según su masa atómica. Esta ley entonces nosotros la podemos encontrar y la vamos a analizar, por ejemplo, la masa atómica del elemento hidrógeno es conocida como 1.0079. Esta masa atómica es lo que él utilizó para poder ordenar todos los elementos. O sea que él dijo que en algún momento de toda la historia nosotros íbamos a poder ordenar estos elementos según su masa atómica. También, mucho tiempo después, vino otro personaje conocido como Henry Moseley. Henry Moseley fue el que dedujo que las propiedades de los elementos iban a ir variando según su número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico va a ser el número que vamos a encontrar generalmente en una tabla periódica. Puede ser en la esquina superior derecha. Este número atómico es único para cada elemento. No hay ningún elemento que tenga otro número 1. Si yo hablo del elemento número 1 de la tabla periódica, voy a hablar siempre del hidrógeno. Si yo hablo del elemento número 2, no hay otro elemento número 2 que sea helio. El helio es el elemento número 2 de la tabla periódica y no hay ningún otro que tenga ese número atómico. Entonces, Henry Moseley dijo que nosotros podíamos utilizar cada uno de los números atómicos y que jamás íbamos a poder cambiar este número atómico. Entonces el número atómico es lo que define el ordenamiento de la tabla periódica. Gracias a Henry Moseley conocemos lo que hoy en día es la tabla periódica. Vamos a continuar con el ordenamiento de la tabla periódica. La tabla periódica se va a ordenar según los grupos o familias de cada elemento. Los grupos o familias los vamos a encontrar en forma horizontal en la tabla periódica. Cuando hablamos de forma horizontal estamos hablando de las columnas. Cuando nosotros hablamos de una columna la vamos a encontrar siempre en forma vertical.
Esta forma vertical, o sea, así, nos va a indicar entonces cómo vamos a tener el ordenamiento de cada columna en la tabla periódica. Esta columna nos va a indicar los grupos o familias de cada uno de los elementos. Vamos a encontrar que son 18 grupos o familias y son 7 periodos o filas. Estos periodos o filas van a estar localizados horizontalmente, o sea, así. Cuando nosotros vemos el lineamiento horizontal, nos vamos a dar cuenta que hay 7 grupos o periodos o filas. En este caso, para los periodos o filas vamos a encontrar, como ya les había dicho previamente, 7 periodos o filas. Pero entonces, ¿por qué en mi tabla periódica yo veo más de 7 periodos o filas? Veo 9. En este caso, estas dos filas que encontramos debajo de la tabla periódica pertenecen al grupo de lantánidos y actínidos. Estos lantánidos y actínidos van a salir dentro de mi tabla periódica. Entonces, tengo el elemento lantano y tengo el elemento actino. Estos lantanos y actinos, de acá salen los elementos que están en la tabla periódica. Nosotros podemos ver entonces que los elementos que tenemos en nuestra tabla periódica tienen una numeración lógica y los números vienen en orden hasta llegar al lantano y al actino. A partir del lantano y el lantano sale acá abajo, o sea, digamos que todas estas columnas que tengo acá abajo las sacamos de acá y las colocamos en este orden y la numeración continúa. Donde nos quedamos en el último número que tiene la tabla periódica acá en esta fila, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que este número es el elemento número 71. Si este elemento es el número 71, el que continuaría acá sería 72. O sea que yo estoy sacando 14 espacios acá, desde aquí, desde donde dice lantano, hasta el siguiente elemento, que sería el hafnio. Cada uno de los elementos dentro de la tabla periódica o las tablas periódicas los vamos a encontrar de diferente manera. Por ejemplo, yo tengo una tabla periódica, mi tabla periódica tiene los nombres de los elementos de un solo autor, digamos. Mi autor me dice que los elementos se nombran de tal manera. Hasta el elemento número 108, todos los elementos van a venir con el mismo nombre. A partir del elemento número 108 pueden variar según el autor que haya editado la tabla periódica. Entonces, como les decía, estos elementos salen de acá, pero las filas que cuentan van a ser estas 7 que vamos a encontrar aquí. Ahora, tenemos la clasificación de la tabla periódica. La tabla periódica la podemos clasificar en metales alcalinos, como ustedes pueden ver en la presentación, metales alcalinos térreos, metales de transición, metaloides, no metales, gases nobles, lantánidos y actínidos. Estos lantánidos y actínidos son conocidos generalmente como tierras raras. ¿Por qué tierras raras? Porque no son común encontrarlos. Entonces, estos elementos los vamos a encontrar siempre dentro de nuestra tabla periódica, pero no quiere decir que no existan. Muchos de ellos son sintetizados por el ser humano, o sea que cualquier ser humano podría hacerlo, obviamente con los estudios y las capacidades que cada uno tenga, ¿verdad? La tabla periódica siempre va a tener un orden lógico. Todos los elementos que contiene la tabla periódica van a tener siempre un orden lógico, ya sea su clasificación, sus valencias, su número atómico, todo está ordenado lógicamente
para que los elementos con sus propias características o sus números atómicos siempre tengan un orden lógico y sea fácil para nosotros identificar. Bueno, chicos y chicas, el día de hoy hemos terminado la clase. Para la próxima clase los invito a ustedes a que puedan tener a mano su tabla periódica y que estén siempre atentos. Los invitamos siempre para que ustedes puedan seguir sintonizándonos a través de los diferentes medios y los veo pronto.